Lo decíamos también al comienzo del programa, uno de los problemas que está habiendo en la educación, no solamente pública y privada, tiene que ver con una noticia que se daba a conocer en el día de ayer, en el que el Ministerio de Trabajo de la provincia clausuraba la escuela número 1317 luego de una inspección justamente que efectuaban ayer los técnicos de la cartera, en la que se constataban serias irregularidades en materia de higiene y seguridad para los alumnos y los empleados del lugar. Bueno, esta es una cuestión que nosotros consideramos que no solamente afecta al ámbito privado, sino que encarna lo que tiene que ver con la educación pública también. Por eso estamos en comunicación telefónica con Gustavo Teres, quien es el secretario general de ANSAFE Rosario. Buen día, Teres. Nahuel Militano de la Brújula de la Mañana lo saluda. Buenos días, Nahuel. ¿Qué tal? Gustavo, ¿es así? Ustedes hace tiempo que vienen trabajando sobre este tipo de situaciones. ¿Cómo están las escuelas rosarinas con respecto a la situación edilicia? Sí, primero vamos a hacer una salvedad para que, nosotros vivimos en estos últimos días un temporal, una situación de muchas inclemencias climáticas, de muchos días de lluvia, que revistió no solo todos los establecimientos educativos, sino todas las casas de la mayoría de los habitantes de esta ciudad. O sea, por lo cual nosotros entendemos que se agudizaron una cantidad de problemas en el establecimiento educativo, algunos productos de condiciones climáticas, que afectó inclusive a casas nuevas. No queremos hacer catastrofismo. Haciendo esa separación para que no piense el gobierno que uno hace leña del árbol caído, sí decimos que hay situaciones preocupantes, algunas de riesgo, en relación a las condiciones edilicias, ¿no? Claro, yo tomo como ejemplo... Precarización, hay muchos establecimientos, a veces vale la pena dar nombres, a veces no, porque hay comunidades muy sensibles, pero hay problemas a veces de seguridad en cuanto a cómo garantizar las condiciones de seguridad, que a veces tienen que ver con que los techos estén en condiciones, con que las estufas y los ventiladores estén en condiciones, con que las conexiones eléctricas sean las reglamentarias. Hay cosas que están vinculadas a decisiones de urgencia, ¿no? De lo que significa no poner en riesgo la vida de ninguna persona que transite por las escuelas. Claro. Y después hay otros temas centrales que no son a corto plazo, pero que son necesarios cambiar, ¿no? Bueno, obviamente uno tiene que saber que la política de infraestructura o de cuidado de los edificios escolares debe tener, en esta etapa, ¿qué es lo que nos está diciendo la historia? Que las impermeabilizaciones deben ser muy eficaces, porque si no vamos a vivir teniendo problemas a partir de algunos años donde en esta zona en determinados momentos llueve mucho, o se hace buena intervención de las impermeabilizaciones, o va a haber problemas. Claro. Y después tiene que ver de cómo se reconstruyen, cómo se reparan las escuelas, la calidad del material que se repara, viendo que los edificios escolares son edificios de un uso intensivo, por lo cual hay que poner buen material, poner buena el tiene que ser bueno, porque de lo contrario nos encontramos con que arreglos que se realizan, reparaciones que realizan las escuelas, modificaciones, al año o a los 2 años rápidamente se empiezan a deteriorar. Claro, bueno, es uno de los reclamos que ustedes también planteaban como gremio dentro de las paritarias. El hecho del presupuesto que se destina... Las paritarias es un reclamo cotidiano, ¿no? Nosotros en esto estamos permanentemente con la delegación, con la jefatura de la delegación Fiesta, llevándole cada uno de estos planteos, ¿no? Entendiendo que hay que resolver, que hay que tener políticas de resolución de estos problemas con celeridad. Cuando hay 2 salones que no se usan en una escuela, cuando hay un salón, cuando faltan bancos, cuando en un lugar se llueve, cuando se corta permanentemente, todo eso atenta contra el proceso de trabajo y también va contra el proceso de aprendizaje de los chicos, ¿no? Ahora, llama la atención que el que toma cartas en el asunto es el Ministerio de Trabajo y no el de Educación. Bueno, en este caso porque me parece que en el ámbito privado hay una intervención permanente del Ministerio de Trabajo y me parece que foca una herencia del sindicato privado que tiende a
a salvaguardar o a proteger la salud de los trabajadores. Creo que todo lo que tenga que ver con higiene y seguridad, también el Ministerio de Trabajo es un ámbito para resolver estos conflictos, ¿no? Me parece que, porque también a partir de la presencia de los comités mixtos y demás, me parece que también muchas veces el Ministerio de Educación no tiene un manejo técnico, inclusive político, y tiende a naturalizar, hemos visto que a veces tiende a naturalizar cierto estado de precariedad y no acude con la celeridad necesaria. Es posible que las intervenciones del Ministerio de Trabajo den cuenta de esta situación. Claro, yo recuerdo ejemplos muy concretos. A ver, el de Normal 2, el ex Nacional número 2, la escuela 1240, que ustedes venían haciendo muchos reclamos con respecto a esas situaciones concretas. ¿Qué relación tienen con el gobierno de la provincia y principalmente con el Ministerio de Educación con respecto a esto? Parece que el Ministerio de Educación lo que ha hecho es que ha llegado varias veces, en todas estas situaciones ha llegado tarde. En muchas de estas situaciones ha sido advertido por la comunidad educativa y ha llegado tarde. Claro. Me parece que el dato relevante es este: ha llegado tarde y mal, después pretende ocultar, después en algunos casos inclusive no ha cumplido con la comunidad. Me parece que el Ministerio, yo creo que debería tener una actitud más democrática, de mucho más diálogo con los sectores de la comunidad, con los sectores docentes, de manera debería registrar que en los padres puede llegar a tener y en los docentes colabore en tanto en cuanto primero asuma el estado de situación. Ahora, si el Ministerio piensa que negando los problemas, intentando intimidar a quien hace estas denuncias certeras, va a garantizar que los problemas se resuelvan, no, lo que va a hacer es que los problemas se agudizan. Claro. Ayer, Gustavo, te aprovecho la comunicación y te consulto sobre, en el marco del paro nacional impulsado por ATE, ustedes concentraron también en la sede de Gobernación, hicieron entrega un petitorio, tengo entendido. ¿De qué se trata esto? Mira, ayer lo que fuimos a denunciar es la línea de la política de ajuste que descargó el Ministerio de la provincia sobre los trabajadores estatales de la provincia, en una parte de los trabajadores que es sobre los jubilados. Lo que fuimos a denunciar ayer es que los jubilados recibieron un 7% menos de aumento, que los jubilados han sido discriminados con las sumas previas que se nos otorgaron a nosotros, y que eso es una forma de aplicar las políticas de ajuste. Ahí hay una precarización salarial con las sumas en negro, hay una política de debilitamiento de todo lo que es la seguridad social, estamos hablando de la obra social y de la caja de jubilaciones, y es una línea de intervención riesgosa con mucho tufillo de herencia de los años 90, ¿no? Cada vez que los gobiernos empiezan a plantear que hay determinadas crisis, una parte importante de la crisis, estos gobiernos pretenden descargarla a espalda de los trabajadores. Claro. ¿Cómo lo hacen? Empiezan con las sumas en negro. No hay que olvidarse que en algún momento los docentes jubilados terminaron cobrando en época de Menem, de Reutemann y de Obey, el 60% que cobraban los activos. Esa situación nosotros luchamos mucho para revertirla, esperamos que no vuelva a pronunciarse. En el caso de los activos volvimos a tener casi un 10 o un 12% de sumas en negro. Ahora, con respecto a este nuevo escenario que estás planteando vos, Gustavo, también hay una noticia que surge en el día de hoy, tiene que ver con que hay 10.000 nuevos alumnos en comedores escolares. ¿Ustedes cómo toman este incremento? ¿Tienen alguna una posición con respecto a esto? ¿Me podrías repetir la pregunta? Si en este nuevo escenario que vos planteás en términos de ajuste y cómo repercute a nivel social, salía en el día de hoy un dato que daba cuenta que hay 10.000 nuevos alumnos en comedores escolares. Mira, en esto las estadísticas de ciertas organizaciones sociales, y en esto una entidad que siempre se ha mostrado sensible a los problemas de la pobreza, como es la Iglesia, habla de un crecimiento de 6 puntos. La pobreza, veníamos de una pobreza gravísima. Si este dato surge de ATE. Por el gobierno anterior. Este dato surge de ATE.
Sí, ya sé, pero veníamos de una pobreza negada muy alta, pero que la Iglesia lo ubicaba al 30, se está hablando de un 36% de pobreza. Claro. Eso necesariamente impacta en la vida cotidiana, eso empieza a impactar, y en este caso, como vos decís, en los comedores escolares. Uno de los primeros lugares donde se manifiesta es en los espacios públicos, donde transitan los sectores más vulnerables de la sociedad. Los sectores más vulnerables de la sociedad en general son los ancianos y los niños. En este caso, el incremento de estas partidas tiene que ver con el crecimiento de la pobreza. Y está claro que es posible que de no resolverse esto, la demanda siga creciendo, ¿no? Gustavo, te agradecemos enormemente la comunicación telefónica y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes. Saber que esto, bueno, que con ATE, que con la CTA autónoma vamos a enfrentar las políticas de ajuste, vamos a defender los derechos sociales. No solo es un problema salarial, sino como vos lo planteabas en esta última parte, también tiene que ver con condiciones de trabajo y con las condiciones de vida de nuestros alumnos y de los docentes. Y nosotros vamos a hacer un compromiso integral en la defensa de los derechos de los trabajadores y de los niños. Un gran abrazo. Abrazo.